Iniciar con el compartir, me gustaría pedir que levanten la mano los hermanos y las hermanas que estuvieron el domingo pasado en la reunión. ¿Se pueden levantar la mano? ¿Que pudieron asistir el domingo pasado a la reunión? Ya, bajen la mano. Y de los hermanos y hermanas que no pudieron estar, ¿cuántos pudieron escuchar el mensaje que nos compartieron por YouTube? ¿Los hermanos Bastián? ¿Por qué parto haciendo esta pregunta? Porque el compartir de hoy es una continuación de lo que el Señor nos habló el domingo pasado. De hecho, cuando se me acercó el hermano Héctor el domingo pasado y me dijo, Abraham, el próximo domingo le toca, fue como justo después de esta palabra tan fuerte que recibimos. Y dentro de esto, para los hermanos y hermanas que no estuvieron y que no pudieron escuchar el compartir, les recomiendo que lo escuchen, todavía está disponible ahí en el grupo y está en YouTube, porque fue una palabra muy clara que el Señor nos entregó como congregación, como iglesia. Y me gustaría recapitular algunas cosas y en primera instancia el versículo clave que se leyó el domingo pasado, que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a partir recordando esto solo para poder nivelar y que podamos luego de eso poder avanzar con el mensaje del día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, yo voy a leer la versión Reina Valera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Y este versículo fue el centro del compartir del domingo pasado. Sed llenos del Espíritu. Entonces, de los hermanos que pudieron estar y de los hermanos y hermanas que pudieron escuchar el mensaje, ¿cómo continuamos esta semana que pasó? ¿Cómo continuamos después de haber escuchado esa palabra? ¿Qué fue lo que pudimos rumiar durante la semana? ¿Pudimos meditar? ¿Pudimos reflexionar? ¿Con qué mensaje de todo lo mencionado pudimos continuar esta semana que acaba de pasar y hemos llegado hoy día a reunión? ¿Qué nos marcó? ¿Qué nos marcó? ¿Qué nos hizo sentido? Por lo cual, posterior al mensaje, pudimos avanzar en esta carrera de la fe. ¿Hay algo que a usted le haya hecho mucho sentido? ¿Hay algo de lo que escuchó que pudo hacerlo crecer o hacerla crecer en el Señor? ¿Hermana Kenia? Sí, yo le doy gracias al Señor, porque como compartía el hermano, ese día nosotros recibimos el Espíritu Santo. Amén. Pero a través de nuestros días, del caminar diario, independiente de lo que estemos haciendo, tenemos que permanecer siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Y esa palabra realmente fue de gozo para mí y de ayuda para poder continuar esta carrera. Así Amén. que gracias por eso. Gracias, hermana Kenita. Entonces, como bien menciona nuestra hermana Kena, nosotros cuando recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo, fuimos llenos del Espíritu Santo, pero el hermano nos aclaraba el punto de que una vez lleno no es igual a siempre lleno. Entonces, por eso que en Efesios se nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, que esta llenura debe ser de manera constante, que no porque recibimos al Espíritu Santo una vez, siempre vamos a estar llenos de Él, sino que es algo del día a día, del día a día. Entonces, no sé si otro hermano o hermana se anima a mencionar algo que le haya quedado del mensaje, que le pueda servir al resto de los hermanos y hermanas que no pudieron escuchar esa palabra. ¿Hermana Blanquita? Para ser lleno del Espíritu Santo, la clave, la oración. Eso me quedó a mí, porque llegué compartiéndole a mi hijo Gabriel yo, y haciéndole la pregunta primero, antes de todo. Entonces, y ahí me respondiendo y le digo, Amén. Entonces, la importancia de la oración, ¿cierto? En este proceso de buscar la llenura del Espíritu Santo, la importancia de la oración.
¿Habrá alguien más como para ir cerrando a otro aspecto importante que sería bueno poder mencionar para nuestros hermanos que no pudieron estar? ¿Hermano? Me quedó muy marcado y que creo que todos lo sabemos, pero fue necesario escucharlo, que el Espíritu Santo, si bien suena la palabra espíritu, no lo asocia a espiritualidad, pero es una persona. Amén. Una persona que necesita comunión, Amén. una persona que necesita aprecio, intimidad. Y mientras no lo valoremos y tomemos la real perspectiva y convicción de lo que es el Espíritu Santo, no podemos tener una comunión plena con nuestro Padre. Eso a mí me marcó mucho. Gracias. Y como bien menciona nuestra hermana Betty, ¿cierto? La persona del Espíritu Santo ya se aborda de cierta forma la Trinidad, ¿cierto? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que los hermanos generosamente nos comparten es súper importante considerar a la hora de escuchar esta palabra. Y dentro de la palabra que nuestro hermano Rubén nos compartía, había algo que a mí en lo particular me pegó bien fuerte, como que fue un golpe bien duro. Y fue cuando el hermano mencionó y dijo, con razón. ¿Se acuerdan que el hermano dice eso? Cuando nos preguntaba, ¿por qué digo ya? Levante la mano, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Y levantábamos la mano, ¿cierto? Después dijo, no levanten la mano, pero ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? Y ahí nos daba una pregunta a reflexionar y a escudriñar nuestros corazones. Y después de esa pregunta y dentro del compartir, el hermano decía, con razón. Y yo meditaba en eso, en muchas cosas, en mi vida personal, familiar, en medio de la iglesia, y fue una palabra que a mí me remeció. Ese con razón claramente estaba asociado a no estar lleno del Espíritu Santo. Y producto de eso se presentan tantas situaciones, porque veíamos a través de esa palabra también que uno podría vivir situaciones tristes, situaciones complejas, pero que si estábamos llenos del Espíritu Santo, de una u otra forma el Señor nos mantenía en pie y podíamos avanzar y podíamos continuar. Pero cuando no es así, empiezan a pasar estas situaciones que antes de ese mensaje yo no lo había visto, no lo había discernido de esa forma. Que es, con razón nos pasa esto. Nos falta la llenura del Señor, nos falta la llenura del Espíritu Santo. Y para mí, insisto, fue un mensaje muy claro. Fue tan claro que después que el hermano Héctor me invitó a hoy día a compartir, ¿qué voy a compartir después de este mensaje? ¿Qué más se puede agregar a esto? Si el Señor nos dijo a través de su palabra que hay que buscar la llenura del Espíritu, no tiene interpretación, es algo que es rotundo. Sin embargo, a través de la semana y de conversar con distintos hermanos, creo que hay algo que podría complementar y podría darnos más discernimiento de la importancia de esta llenura del Espíritu Santo y adicionalmente de cómo estamos hoy día, de cómo ver nuestra condición actualmente. Amén. Entonces, rápidamente los voy a invitar a que abran la Biblia en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice como título acá la versión Reina Valera, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, Jesús está diciendo esto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y ahí tenemos a consolador con mayúscula, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿cierto? Y acá este otro consolador que se menciona es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, que hubo un ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo para que esté con nosotros
para siempre. Y no sé si todos logramos dimensionar que al mencionarlo como el Consolador, es la persona entonces, ¿y qué nos puede entregar a nosotros? Si es un Consolador, ¿qué nos puede entregar? Consuelo, ¿cierto? Y ahí, hermanos y hermanas, insisto, cuando uno pasa situaciones difíciles, en extremo, a veces no hallamos consuelo en nada. No hallamos consuelo en nada. Pero hermanos, a través de la palabra podemos ver que nosotros tenemos al Consolador. Y este Consolador es el Espíritu Santo. Y de ahí también la importancia de considerarlo en nuestro día a día, de considerar su llenura. Y eso a veces no lo tenemos tan presente. En distintos momentos yo he escuchado cuando el hermano Héctor en su oración dice nuestro Paracletos. Nuestro Paracletos, ¿cierto? Haciendo mención al Espíritu Santo, a este Consolador, a esta persona que nos acompaña en el día a día, que está intercediendo por nosotros, que está guardándonos, mostrándonos el camino, mostrándonos por dónde. Este es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestro caminar, hermanos y hermanas, es muy importante que lo consideremos. Amén. Entonces, comprendiendo esto, voy a aprovechar que los hermanos acá dejan un vasito. Y este vasito que los hermanos gentilmente colocan acá para el hermano que comparte. Si yo les pregunto, ¿este vaso está lleno o no está lleno? Levante la mano, ¿quién piensa que está lleno? Ya, hermano. ¿Quién piensa que no está lleno? Levante la mano, ¿quién piensa que no está lleno? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque este vaso sí está lleno. Así que hermana Tenita tiene un 7. Si está lleno, la pregunta es, ¿de qué está lleno? Y en este caso, una parte es agua y la otra parte es aire. Pero el vaso está lleno. ¿Entiendes? Entonces, nuestro hermano nos hacía reflexionar y nos decía, uno siempre está lleno. Nosotros siempre estamos llenos. Pero la pregunta, al igual que con la del vaso, es ¿de qué estamos llenos? ¿Van siguiendo, hermano? ¿De qué estamos llenos? Y en este ¿de qué estamos llenos? Es importante que nosotros podamos reflexionar hoy día. Y hoy día el mensaje apunta a esto. Hoy día, ¿de qué estamos llenos? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de otras cosas? Y hay un pasaje en la palabra que nos entrega claridad en torno a esto. Les invito a que puedan buscar Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y continuando con la pregunta de qué estamos llenos, vamos y le invito a que podamos reflexionar cuando vamos leyendo este pasaje, porque acá en el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Así parte el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Entonces, nuevamente lo leo y dice: manifiestas son las obras de la carne.
y empieza a describir ciertas manifestaciones de la carne que pudiesen estar presentes en nosotros. Y posteriormente, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es, y empieza a describir los frutos del Espíritu. Entonces hoy día, a través de esta lectura, le invito a que pueda reflexionar: ¿de qué estamos llenos nosotros hoy día? Cuando vamos leyendo esta palabra, ¿qué es lo que tiene más posesión en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro día a día? ¿Las obras de la carne o las obras o los frutos del Espíritu? Entonces vamos a ir leyendo el pasaje, versículo 19, para que usted en su intimidad vaya meditando y vaya reflexionando en esto. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, atención acá, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Nos damos cuenta entonces que en la palabra se nos empiezan a describir ciertas obras de la carne, condiciones que podrían estar incluso gobernándonos, y agrega y cosas semejantes a estas. Yo no sé si todos comprendemos las palabras que ahí se describen. Por ejemplo, cuando dice adulterio, es tener cierta relación sexual, uno ya estando casado con otra persona que no es su esposa o esposo. Cuando habla de fornicación, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Inmundicia, todo lo comprendemos. Cuando habla de lascivia, es todo deleite carnal que pueda estar gobernando. Luego dice idolatría, cuando le vamos, ¿cierto?, ya sea a una persona, a un artista, a nuestros hijos, a nuestras esposas por sobre Cristo, estamos cayendo en idolatría. Luego dice pleitos, hechicerías, enemistades, iras, contiendas, ¿cierto? Y así continúa la descripción de distintas obras de la carne que pudiesen estar presentes en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y luego de esto, dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? No desamor, sino que amor. Luego dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros, hermanos y hermanas, pensamos en la sociedad actual, en este tiempo que a nosotros nos tocó vivir, ¿cuáles son las obras o los frutos que vemos en esta sociedad que se manifiestan libremente? ¿Serán las obras de la carne o serán los frutos del Espíritu? A nivel social, no nosotros como iglesia, a nivel social, la sociedad. ¿Qué es lo que gobierna actualmente nuestra sociedad? Las obras de la carne, ¿cierto? Y cada vez
es más evidente y cada vez con menos pudor, ¿cierto? Más abiertamente está gobernado por las obras de la carne. Y si ahora pensamos en nosotros, si pensamos en nosotros, ¿cómo está lleno esta vasija? ¿Con qué obras o con qué frutos vivimos en el día a día? Es una pregunta delicada, es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar, a un ruego, a un clamor. Finalmente es: ¿por qué estoy siendo gobernado? Estoy siendo gobernado por el Espíritu, por lo cual se manifiestan estos frutos del Espíritu en mi vida, en el día a día, o estoy siendo gobernado por la carne, por lo cual puedo ver que parte de lo que se acaba de leer yo lo puedo vivir en mi día a día, enemistades, pleitos, celos y distintas obras de la carne que acá se expresan. Y esto, hermanos y hermanas, es una reflexión a nivel súper personal. En la palabra escuchamos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y hace algún tiempo Cristian nos compartía de la importancia de confesar nuestros pecados. Que el Espíritu Santo haga su obra hoy día en medio nuestro. No podemos, hermanos, continuar y yo entregar un mensaje que apunte a otra cosa, siendo que el Señor fue tan claro el domingo pasado. Debemos procurar con urgencia, con diligencia, ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez que seamos llenos del Espíritu Santo, poder permanecer en esa llenura. Y vamos a poder observar que los frutos del Espíritu se van a empezar a expresar en el día a día. Hay hermanos y hermanas en medio nuestro que tienen enfermedades súper graves. Que tienen enfermedades muy graves, hermanos. Y cuando uno habla con estos hermanos y con estas hermanas, uno en ellos recibe paz de cómo están viviendo el proceso. Uno los ve con gozo. Y ese gozo humanamente no es explicable. No se puede explicar. Que un hermano o una hermana con una enfermedad grave esté con gozo es algo que humanamente no se puede explicar. Pero ahora que vemos la palabra del Señor, podemos comprender que nuestros hermanos pueden estar con gozo, con paz. ¿Por qué? Porque están siendo llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es quien le está gobernando. Cuando en medio de nosotros hay desamor, cuando en nuestras familias hay desamor, no se ve manifestado el amor. ¿Será entonces un fruto del Espíritu o una manifestación de la carne? Una manifestación de la carne, ¿cierto? Porque los frutos del Espíritu es amor. Y frente a eso no hay doble lectura. El fruto del Espíritu es amor. Voy a volver a leer los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. A veces como que ahí quedamos bien al dedo. Al menos yo. La paciencia es un fruto del Espíritu, la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén, hermanos. Entonces, volvemos al centro del compartir. Nosotros hoy día, ¿de qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de frutos del Espíritu? ¿O estamos llenos de las obras de la carne? ¿O estamos así como el vaso, así como con algunas del Espíritu y otras de la carne? El mensaje que recibimos el domingo pasado fue ser llenos del Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia.
ser llenos del Espíritu. En el versículo 25 del mismo capítulo que estamos leyendo dice: si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Y luego en el versículo 16 del mismo capítulo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, hermanos y hermanas, a través de la palabra podemos ver que hay una claridad en torno a lo que el Señor espera de nosotros, que es ser llenos del Espíritu. Y la única forma de que hayan frutos del Espíritu en nuestro día a día es siendo llenos del Espíritu. No hay otra forma. No es que nosotros seamos buenas personas, sino que es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando no somos llenos del Espíritu Santo, entonces cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos, y ahí es cuando nos empezamos a desilusionar. Hay una canción cristiana que dice: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Si pensamos en esta palabra, cuando nosotros nos miramos, ¿qué estamos mirando a nuestros hermanos? Estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que nuestros hermanos están siendo gobernados por el Espíritu y por eso avanzamos y por eso perseveramos. O estamos viéndonos a nosotros mismos: ¿qué es este hermano? Si esta hermana ya no aprendió, o este hermano no aprendió, ¿cuántos años lleva y sigue lo mismo? Hermanos, si nos vemos a nosotros mismos, solo vamos a tener desilusión. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo como iglesia. Cuando llegó el Pentecostés, ¿se recuerdan cómo estaban los hermanos? ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Qué se recuerdan? Estaban unánimes, pero también estaban juntos. Estaban juntos y estaban unánimes, ¿cierto? Y ahí fue cuando se manifestó, ¿cierto?, el Pentecostés. Que el Señor permita que nosotros podamos buscar esta llenura de manera unánime, no parceladamente. Se recuerda que el hermano decía que en otras localidades se habían puesto de acuerdo para interceder como iglesia y buscar la llenura del Espíritu Santo, porque veían que era urgente que el Señor nos pueda mover a esto, hermanos, a buscar como iglesia la llenura del Espíritu Santo. Para terminar, los voy a invitar a que abramos la Biblia en Mateo, capítulo 25. Versículo 1. Acá tenemos una parábola que es súper conocida, que es la parábola de las 10 vírgenes. Si nosotros logramos conectar esta parábola con estos mensajes que recibimos el domingo pasado y estamos recibiendo hoy día, el Señor nos puede sacar en mucha victoria, tanto individualmente como a nivel de iglesia. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo... ¿Qué cosa no tomaron? Aceite. Y el aceite acá es figura del Espíritu Santo. Amén. No tomaron consigo aceite, es decir, no tomaron consigo reserva del Espíritu Santo.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, es decir, llevaban una reserva de aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Fíjese bien, todas se levantaron, no solo 5. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo está nuestra vasija hoy día, hermanos? Volvemos al centro de este compartir. ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Está llena? ¿O se está acabando? Las imprudentes dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo está nuestra lámpara hoy día? ¿Qué tipo de vírgenes nos representa hoy día? ¿Las prudentes o las insensatas? ¿Las que entraron o las que quedaron fuera? Como leíamos al inicio, que fue como el versículo clave del domingo pasado: no os embriaguéis con vino, que son todas estas cosas carnales que nos envuelven, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la invitación, ese es el mensaje. Si usted a través de esta palabra logra ver que quizás no está en la medida de aceite de llenura, la invitación es a ser llenos del Espíritu, a rogar con ruego, unánimes, por esta llenura del Espíritu. Si fuésemos llenos del Espíritu, con razón que se nos compartía el domingo pasado, que era un con razón que a mí en lo particular me pegaba fuerte, se podría transformar en un otro con razón de un testimonio vivo. Con razón estos hermanos perseveran a pesar de estar rodeados de tantas situaciones. Con razón estos hermanos siguen proclamando que el Señor es bueno a pesar de estas enfermedades tan graves que puedan estar viviendo ellos, o sus hijos, o sus padres. Con razón. Con razón, ¿cuál es la razón? Porque están llenos del Espíritu. Y esa es la invitación hoy día, ese es el mensaje que quiero traer a ustedes. El vaso siempre está lleno. El vaso siempre va a estar lleno. Si está con mezclas, de nosotros van a salir mezclas. Si está lleno de carne, manifiestas son las obras de la carne. Si está lleno del Espíritu,
Manifiestos son los frutos del Espíritu. Manifiestos son los frutos del Espíritu. Acá, no lo voy a hacer, pero se lo voy a explicar. Acá nosotros tenemos agua, ¿cierto? Y también dijimos que teníamos aire. Ahí mi profe Belén, confírmense. Al tener agua y al tener aire, tenemos entonces la llenura de este vaso. Pero es una llenura con una mezcla. Si pensamos que el agua es el espíritu y el aire es la carne, la única forma de que la carne, que es el aire, salga de este vaso es depositando más agua. Al depositar más agua, el aire empieza a salir, porque el agua empieza a ocupar el espacio que tenía disponible el aire en ese momento. Entonces, esta explicación, que pudiese ser tan sencilla, es súper significativa para que pueda salir, ¿cierto? La carne de nosotros. Es muy importante que procuremos la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda reinar y ser. ¿Sigo así? Ya. Y si el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, hermanos y hermanas, si reina en medio de la iglesia, vamos a poder experimentar en el día a día los frutos del Espíritu. Vamos a poder experimentar en el día a día todo aquello que es de Cristo, porque vamos a estar sujetos a la persona del Espíritu Santo. A mí me trae esperanza este mensaje. Amén. Yo no sé a ustedes, pero a mí me trae esperanza, porque no estamos desamparados en este proceso. No es así como y no tenemos que hacer. De repente uno tiene una desesperanza porque ve todo tan oscuro y no ve ninguna salida que pudiésemos caer en una desesperanza. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. Hoy día podemos ir a comprar del aceite para llenar la vasija. Hoy día podemos rogar para que el Espíritu Santo nos llene, y a través de su llenura va a salir de nosotros las obras que son carnales. Y a través de esta llenura vamos a poder ver cómo el Señor empieza a restaurar todas las cosas en medio nuestro, en medio de nuestras familias. Pero siempre mirando como primer paso, rogar la llenura del Espíritu Santo en nuestro día a día. No sé cómo usted va a avanzar esta semana después de este mensaje, pero mi ruego está en que podamos procurar como iglesia la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, y ruego que pueda dar un fruto agradable, que caiga en una tierra fértil, porque al caer en una tierra fértil vamos a poder ver cómo este fruto empieza a crecer en medio nuestro. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor.